En esta sección vamos a mirar lo que conocemos como medidas de dispersión. Para entender de qué estamos hablando, suponga lo siguiente. Imaginemos que tenemos un péndulo simple. Imaginemos ahora que lo vamos a elevar hasta cierta altura y que lo soltamos de forma tal que él va a realizar un recorrido hasta el otro extremo, hasta el máximo que puede alcanzar, que básicamente es la misma altura, el mismo nivel que tenemos aquí, y luego va a regresar hasta su punto inicial. A esto le llamamos una oscilación. Consideremos ahora qué es lo que podemos medir ahí. En la práctica, cuando uno realiza un experimento de estos, pues va a tener una longitud, en el caso de un péndulo simple, va a tener una masa del objeto que está oscilando. En términos experimentales y para el caso del péndulo simple, normalmente la masa de la cuerda se desprecia, o sea que solamente nos interesa la masa del objeto que está atado a ella, que es el que consideramos que está oscilando, y entonces en subir y venir en esa oscilación, la medida experimental que es de nuestro interés para el caso que estamos considerando en este momento es el tiempo. Queremos medir el tiempo que demora en realizar una oscilación. A ese tiempo nosotros lo llamamos un periodo y lo vamos a denotar con la letra T. Observe que en la teoría es muy fácil pensar en que yo simplemente cojo algún instrumento de medida temporal y realizo la medida del tiempo que demora en hacer esa oscilación. Pero si somos más detallistas y miramos qué tanto puede ocurrir ahí, observe que hay una cierta cantidad de factores que afectan el error de la medida que vamos a tener. Por ejemplo, primero que todo, el instrumento de medida va a depender de las condiciones de equipamiento que tengamos. Podemos tener un aparato de medición muy sensible, un cronómetro que mida hasta las milésimas de segundo, por ejemplo, o uno más sencillo que solamente mide hasta las centésimas. Entonces, ahí tenemos un error inherente al aparato de medida, pero la otra cuestión tiene que ver con la persona que está experimentando, es decir, el experimentador. ¿A qué me refiero? A que la persona que va a tomar la medida debe comenzar a cronometrar el tiempo justo en el instante en que es soltada la masa para que realice una oscilación y debe detener el cronómetro justo en el instante en que llega al punto máximo nuevamente. Tenga presente que aquí tiene que verse o pensarse en términos de la reacción de la persona. ¿Qué tan seguro está usted de que cuando detuvo el cronómetro, por ejemplo, después de haber realizado la oscilación, lo detuvo exactamente en el lugar máximo? ¿Cómo sabe que no lo detuvo antes o no lo detuvo después? Evidentemente no va a poder saber eso. Entonces, al error de la medida también hay que incluirle el error experimental, o sea, el error de la persona que está utilizando el cronómetro. La solución a este inconveniente es tomar la medida una cierta cantidad de veces y entonces hacer lo que nosotros llamaríamos a nivel experimental un promedio, es decir, promediar. Yo puedo, por ejemplo, para que me entiendan un poco, soltarlo en el momento en que comencé a cronometrar, realizar una oscilación, pero seguir contando oscilaciones. Entonces, por ejemplo, imagine que conté 10 oscilaciones y en la 10ª oscilación detengo el cronómetro. Evidentemente he tomado un tiempo superior a lo que me debería marcar un periodo, pero pues simplemente para obtener lo que llamamos el valor promedio del periodo, la oscilación, simplemente tendríamos que tomar ese tiempo que obtuvimos de las 10 oscilaciones y dividirlo sobre 10. Eso en matemáticas se conoce como hacer un análisis estadístico. Entonces la idea es tener una serie de datos, una gran cantidad de datos, y entre más datos tengamos es mucho mejor porque la precisión o más bien el margen de error va a ser mucho menor porque ya va a ser un error estadístico. Entonces entre más datos tengamos podemos disminuir el error en la medida
y lo que yo voy a tener es una serie de datos, por ejemplo en este caso sería de periodos. A esos datos vamos a llamarlos o vamos a denotarlos con la letra XY. Estos son nuestros datos, donde el subíndice I puede valer 1, 2, 3, hasta un cierto valor n datos. Por ejemplo, en el caso que estábamos estudiando del tiempo, I serían 10, yo dije que iba a tomar 10 oscilaciones, entonces, y X evidentemente haría referencia al tiempo. La cuestión y lo que le vamos a llamar nosotros dispersión es, por ejemplo, en este caso, qué tanto se aleja el valor de cada dato que yo he tomado respecto al valor promedio que estoy obteniendo. Por ejemplo, aquí, mire que yo tengo un valor promedio aquí, supongamos que fuera el periodo que tuvimos, que es un promedio, tengo uno cualquiera de los valores que he medido y la diferencia, o sea, qué tanto se aleja el valor medido del valor promedio, es lo que nosotros estaríamos llamando la dispersión. A esto lo voy a llamar delta, usar la letra griega delta I, donde delta I pues simplemente lo voy a definir como xi menos x promedio. Esto es una medida de dispersión, pero es una medida de dispersión para un solo dato. Esta gráfica que se observa es lo que se conoce como un histograma, en el que en el eje vertical tenemos lo que denominamos la frecuencia, y nos dice la cantidad de veces que sale un dato, y aquí pues está el dato que estamos midiendo, las medidas. Por ejemplo, en el caso que estamos estudiando, pues yo podría decir que estos serían los tiempos y que este sería el eje de las frecuencias que me está diciendo cuántas veces sale cada tiempo. A una gráfica como esta se la conoce como un histograma, y en los casos más comunes de la física, aunque no siempre, obviamente hay que hacer esa aclaración, la forma que estamos obteniendo se le conoce como una distribución normal, en la que tenemos en torno a un valor promedio, tenemos una serie de datos que se están repitiendo con una cierta frecuencia, y el valor máximo normalmente es lo que llamamos el valor promedio, que suele ser en unos casos pues coincidir con el dato que más se repite, o en otros casos no necesariamente el valor promedio coincide con el dato que más se repite, pero este suele ser muy cercano al valor promedio que estamos obteniendo. A eso se le llama una distribución normal, y si uno piensa por ejemplo en la envolvente de esta curva, se obtiene algo así, que se le suele llamar en estadística una campana de Gauss. Pensemos otra situación en la que podemos tener dispersión. Considere lo siguiente. Suponga que usted estaba realizando un experimento relacionado con el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces usted realiza medidas de tiempo y medidas de posición y obtiene la gráfica que vemos en la pantalla. Evidentemente la distribución que se obtiene de los puntos no parece mostrar un ordenamiento muy claro, pero si nosotros recordamos las ecuaciones de movimiento para el movimiento rectilíneo, sabemos que esta viene siendo igual a una posición inicial más una velocidad por el tiempo, donde recordemos que en este caso, de acuerdo a la definición de movimiento uniforme, la velocidad debe ser constante, y la gráfica que obtenemos de posición versus tiempo, esta gráfica debe darnos una línea recta. Entonces, teóricamente se supondría que si yo grafico x versus t, pues debo obtener una línea recta, pero la cuestión radica en el hecho de que, como son medidas experimentales y tenemos errores asociados a las mismas,
lo más probable es que nuestras medidas se acomoden o quieran tener ese comportamiento, pero que a final de cuentas no va a comportarse de esa forma tan ideal de estar todas sobre una misma línea recta. Aunque normalmente en los laboratorios básicos suele dar muy bien, sino que aquí pues procuré hacer un poquito más exagerada la imagen y la distribución de puntos para que fuera evidente. La pregunta que hacemos entonces viene siendo: ¿cuál debe ser la línea recta que mejor se acomode a nuestros datos experimentales y que esté de acuerdo a nuestra teoría, como la que estamos observando aquí? A esta línea la llamamos la línea de ajuste. Vamos a darle ese nombre y de ella diremos que es la recta que mejor se acomoda a nuestros datos experimentales. Pero miremos qué es lo que está pasando aquí. Por ejemplo, si yo me concentro en este dato que tengo aquí, este es un dato experimental con el cual, para ser más general, voy a hacer lo siguiente. Voy a cambiar X por Y aquí y voy a cambiar T por X. Simplemente es que lo que quiero es que sea general. Y puede ser cualquier cosa, X puede ser cualquier cosa. La introducción le dice composición y tiempo porque en la teoría hemos mirado que el movimiento rectilíneo uniforme pues corresponde a una línea recta, y recordemos que una línea recta se expresa en forma general de la siguiente manera, como y igual a más b por x. Y como nosotros tenemos medidas experimentales, recordemos acá tenemos los xy, nosotros vamos a tener datos experimentales en los que se tienen tablas como la siguiente, en donde hay que recordar que x y y son valores que conocemos porque los estamos obteniendo en el laboratorio. Tenemos n datos x, n datos y. O sea que cada uno de estos datos que tengo aquí son datos experimentales, los datos que están punteados. La línea de ajuste o la curva de ajuste es la que nosotros queremos determinar. Por ejemplo, yo me voy a concentrar, qué sé yo, en esta que tenemos aquí. En este que estoy delineando en este momento su proyección en el eje X, y voy a delinear de la misma manera su proyección en el eje Y. Mire que ese punto tendría un valor xy en el eje X, puede ser este que tenemos aquí, y tendría un valor correspondiente en el eje Y, xy y y sub i. Entonces, este es un punto que puedo decir que es un punto experimental. Pero si yo asumo que esta línea recta es mi línea de ajuste, es mi línea teórica, observe que para ese punto experimental yo tendría, de acuerdo a mi proyección en xy, aquí, si yo continuase la proyección hacia la línea de ajuste, como lo pueden ver, yo tendría entonces que este sería, para ese mismo xy, sería un punto teórico. Vuelvo y me explico. Recuerde que xy se supone que es la variable independiente, y es la variable dependiente. O sea, tenemos variable dependiente, variable independiente. Entonces, xy siendo un dato experimental, y sub i siendo un dato experimental, están dando este punto experimental, pero al mismo tiempo tengo una ecuación teórica que me da la dependencia de y versus x, o y respecto a x. Entonces, también para ese xy debería tener sobre esa línea recta cuál sería el valor que debía haber tenido el valor de y si la línea recta hubiese coincidido. Observe entonces que esta medida que tenemos aquí, o esta diferencia entre el dato teórico respecto al dato experimental, eso
haría las veces de una dispersión. Es decir, aquí tendríamos que delta I viene siendo igual a la diferencia entre el Y sub I menos el Y sub I teórico. Vamos a llamarlo Y sub I prima para diferenciarlos, por darle alguna notación. Es decir, si yo pienso en la proyección de este otro que tengo acá arriba, proyectándolo hacia el eje vertical, aquí, entonces yo tendría ahí mi Y sub I prima, siendo este, recuerde, el experimental y siendo este otro el teórico. En este caso, nuevamente, podría decir entonces que esto que tengo aquí me está dando la dispersión. ¿Qué tanto se aleja un dato de un valor que yo estoy esperando obtener? Bien, para poder tratar esto, pues tenemos que hacer una serie de definiciones. Aquí lo que hice simplemente fue dar a entender cuál es el problema con el que vamos a trabajar y ahora vamos a proceder cómo resolver estas dos cuestiones. Para comenzar con nuestras definiciones, iniciemos definiendo lo que se conoce en estadística como el valor medio, la media o simplemente el promedio. Entonces, supongamos que tenemos un conjunto de datos, voy a denotarlo de esta manera, de tal manera que yo tenga un x1, un x2, un x3, xn datos. Pueden ser 10, 20, 100, 1000. Evidentemente eso depende de cómo es la práctica experimental que estamos realizando, la disponibilidad de equipos y la cantidad de datos que realmente podemos medir. La experiencia siempre ha mostrado que entre más datos es mucho mejor, pero la cuestión aquí es el hecho de que tenemos una cierta cantidad de datos, donde n es el número de datos experimentales que vamos a tener en nuestra experiencia. Entonces, bien, comenzamos definiendo lo que se conoce como el valor medio, el promedio o la media, de la siguiente manera. Se va a denotar con la letra X, promedio, y se va a definir como 1 sobre el total de datos multiplicando a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de cada uno de los datos. Si usted no está familiarizado con la forma en la que se trabaja la sumatoria, es una forma simplificada o resumida de escribir lo siguiente. El término 1 sobre n, que está fuera de la sumatoria, es un factor que va a multiplicar a la suma de cada uno de esos datos. x1 más x2 más puntos suspensivos, porque pues tenemos muchos datos, más xn. Entonces, la forma en que estamos escribiendo esto, dado que puede ser muy largo, simplemente se resume matemáticamente por medio de esta letra griega que es sigma, y los xi nos están diciendo que, mire que la i dice que va desde 1 hasta n, por eso está x1, luego x2 y está rodando, se dice rueda de 1 a n, x3, x4, x5, xn. Si son 10, pues se iría desde 1 hasta 10. Entonces, si pensamos nuevamente en términos de un histograma, el valor que nosotros estamos obteniendo es un valor que normalmente va a corresponder o se va a acercar mucho al valor que más se está repitiendo entre nuestros datos experimentales con respecto a la cantidad de veces que se repiten los demás datos. Recordemos que esto es lo que nosotros llamábamos un histograma y que en física es muy común que tenga una distribución normal que cuando pensábamos, les decía hace un momento, en la envolvente del histograma obtenemos lo que se conoce como una campana de Gauss, una curva de Gauss. Pero la cuestión de este problema radica en el hecho de determinar no solamente el valor promedio, sino el margen de error que estamos obteniendo con este valor promedio. Piense lo siguiente, si yo
tomo cualquier otro valor, que este sea un xy cualquiera, ya había mencionado que la diferencia entre estas cantidades, yo la denotaba con la letra griega delta, indicándome que hay una dispersión, o sea, no siempre los valores van a coincidir con su valor promedio. Lo habíamos definido como xy menos el x promedio y nos da una forma de pensar en el grado de dispersión de este dato. Pero tenga presente que yo tengo una cierta cantidad de datos, tengo muchos datos. Entonces, ¿qué tan fiel o preciso es mi valor, es mi estadística? Va a depender de qué tanto se alejen los datos de ese valor promedio. Por ejemplo, observe estas dos figuras. Supongamos que se realizaron las medidas de un proceso experimental de dos formas diferentes para obtener el mismo resultado. Por ejemplo, podemos seguir pensando en el caso del péndulo y obtenemos las dos distribuciones, la de la izquierda y la derecha, en la que miramos que los comportamientos de las frecuencias en su histograma es totalmente distinto. En el caso izquierdo vemos que en torno al valor promedio casi todos los datos se acercan mucho a él, lo que hace inclusive que la forma de la campana de Gauss sea mucho más estrecha que lo que sucede, por ejemplo, del lado derecho. En el lado derecho miramos que los datos que tenemos se sitúan de forma más alejada del X promedio, lo que hace que nuestra campana de Gauss sea mucho más grande. Si yo tomo un XY, por ejemplo aquí, comparado con un XY de este otro lado, evidentemente la diferencia que existe aquí respecto a la diferencia que existe acá tienen valores muy diferentes. Si yo pienso en el delta I de la izquierda con el delta I de la derecha, evidentemente el de la izquierda voy a denotar este con un símbolo así solo por denotar que es de la izquierda y este que es de la derecha. Entonces estamos observando que la dispersión de ese dato de la izquierda es mucho menor que la dispersión del dato de la derecha. Me refiero a los histogramas, ¿no? Del histograma de la izquierda respecto al histograma de la derecha. Eso quiere decir que son más confiables los datos del lado del histograma de la izquierda que los del histograma de la derecha, dándonos a entender que tenemos para esos datos una medida de dispersión menor. ¿Eso qué implica? Que los deltas de alguna manera nos van a permitir determinar si la forma como estamos haciendo las medidas es coherente, es lógica y sobre todo si va a corresponder a márgenes de error pequeños. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, yo podría definir alguna forma de dar una cantidad global que me exprese la dispersión, para que no solamente piense en la dispersión de solo un dato respecto al promedio, sino en la dispersión de todos los datos que nosotros tenemos. Entonces, se podría proponer, digamos, una especie de propuesta, lo siguiente. Piensa en esta sumatoria. La sumatoria desde i igual a 1 hasta n, por ejemplo, solamente por dar una idea, de los delta suis 1 sobre n, para tener, digamos, la coherencia de tener una expresión respecto a lo que definimos en la media. Acá tendríamos n delta suis, porque tenemos n datos, recordemos. 1 sobre n, esa cantidad, vamos a mirar qué implicaría. Podría pensarse entonces, antes de mirar lo que quiero que observemos, que esta sumatoria en principio nos debería decir que si yo tengo unas medidas muy bien tomadas, la idea es que los datos que estoy midiendo no se alejen demasiado unos de otros. Por ejemplo, si mido la oscilación del péndulo, lo medí 10 veces, tuve 10 datos. Todos esos datos deben dar aproximadamente
de forma muy similar, casi que lo mismo si estoy seguro de que estoy midiendo muy bien. Entonces, si esos datos se aproximan muchos uno a otros, en esta diferencia, pues los deltas son muy pequeños, diría uno que tendiendo a cero, y la dispersión en una suma de todos esos deltas, pues tendría que ser muy pequeño, tendría que tender a cero. Evidentemente no va a ser cero, sería una situación muy rara, muy poco común, porque la única manera que diera cero en principio sería si fuera perfecto el experimento, o sea, si todos los datos coincidieran con el valor promedio. Pero estadísticamente hablando eso no es muy probable, no quiere decir que no ocurra, pero no es muy probable. Entonces en principio esta cantidad no va a dar cero, más sin embargo si nuestro proceso experimental está muy bien realizado, pues sí tiene que ser un valor pequeño, porque estoy sumando en principio cantidades muy pequeñas siempre y cuando esto no se alejen demasiado. Entonces miremos qué pasa matemáticamente con esta forma de definir. Esto sería 1 sobre n, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, y recordemos que los delta i por definición son los xi menos los x promedio. Aquí podemos hacer uso de las propiedades de la suma, que son las propiedades de la sumatoria, y yo esto lo puedo escribir de la siguiente manera, voy a seguir aquí abajo, como 1 sobre n, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de xi, menos 1 sobre n, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de Lx promedio. Bien, voy a subir un poco esto para seguir con el álgebra. Entonces tendríamos que esto es igual. Por este lado, si usted observa esta cantidad que tengo, 1 sobre n sumatoria de xi, observe qué es esto. 1 sobre n sumatoria de xi. O sea que esa primera parte es x promedio. Ese primer término sería x promedio. O sea que tendríamos x promedio menos 1 sobre n, y este x medio que queda dentro de la sumatoria yo lo puedo factorizar de la suma y me queda sumatoria desde igual a 1 hasta n, y como yo saqué este señor de la sumatoria, evidentemente no va a quedar 0, no tendría sentido. Lo que queda es un 1, porque es un factor, el x medio. Observe que si yo vuelvo a introducir el x medio por 1, pues me va a dar x medio. Y yo tengo la sumatoria desde igual a 1 hasta n de 1. Eso es sumar 1 n veces. Si usted suma 1 3 veces le va a dar 3. Si usted suma 1 5 veces le va a dar 5. Si suma 1 10 veces le da 10. Evidentemente si suma 1 n veces, eso le da n. O sea que ¿qué tendríamos? Esto es igual a x medios menos 1 sobre n por x medios por el resultado de la suma que es n. Y evidentemente tengo un n en el numerador y un n en el denominador, se van a cancelar. Y mire que me queda, al final de cuentas, x medios menos x medios. Se cancela este, y por lo tanto el resultado que estamos obteniendo es igual a 0. Lo que evidentemente les estoy diciendo en principio no tendría que suceder. De acuerdo a esto, si defino la dispersión de esa manera, estaría obteniendo 0 independientemente de cuáles sean mis datos, y eso implicaría entonces que no tengo dispersión, y si no tengo dispersión pues no tendría errores y estaría diciendo o asumiendo que tengo medidas perfectas, y sabemos que no es así. Entonces la propuesta inicialmente no nos sirve. Podemos probar otra cuestión, y es el hecho de que aquí nos está dando 0 es porque tenemos una diferencia de un xi menos x promedio, pero si usted mira estadísticamente hablando respecto al promedio, como es una distribución normal, yo tengo tantos datos a la derecha como tantos datos a la izquierda, y estadísticamente hablando ellos terminan anulándose debido a esa simetría que se genera. Usted la puede ver inclusive en la campana de Gauss. La cuestión radica en que usted tiene en estas diferencias, y al tener datos a la izquierda y a la derecha, va a tener cantidades positivas y cantidades negativas, lo que al final de cuentas se termina anulando, generando ese 0 que apareció en este resultado. Queremos garantizar que no suceda eso, y la mejor manera es elevando las cantidades al cuadrado. Usted sabe que todo término elevado al cuadrado en los números reales siempre va a ser positivo. Eso va a implicar que en la sumatoria
La única manera que diera 0 sería si todo el experimento fuera perfecto, lo que estamos diciendo que probabilísticamente hablando no es muy factible. Así que para ello, entonces, basado en esta definición que tenemos aquí, en esta, lo único que voy a hacer es definir la cantidad de manera análoga a lo que tengo aquí, pero teniendo presente que voy a elevar esta cantidad al cuadrado. Miremos. Definimos entonces la varianza muestral, o la varianza, ya voy a explicar a qué me refiero con muestral, perdón, de la siguiente manera. Voy a utilizar la letra griega sigma minúscula al cuadrado para definir esta cantidad. Se va a definir como 1 sobre n-1, la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los deltas, que son las diferencias, xy menos x promedio elevado al cuadrado. La escogencia de esta definición radica primero que todo en el hecho de que queremos evitar que nos dé 0 en todas las situaciones, como el caso anterior. Aquí ya evitamos eso. Y el término muestral es porque cuando hacemos medidas experimentales realmente la cantidad de datos no es tan grande. Cuando usted tiene una cantidad de datos enorme, usted simplemente define esto como 1 sobre n, porque n es tan grande que respecto al 1, pues el 1 se desprecia y quedaría 1 sobre n este término de la derecha y ahí lo llamamos simplemente varianza. Pero como nuestros datos son datos experimentales y son datos que vamos a obtener en un laboratorio de física fundamental, son datos que normalmente no tienen valores tan grandes. Eso implica que simplemente tenemos datos del orden de 10, 20, 50 tal vez, que aún sigue siendo pequeño, lo que estadísticamente hablando, y eso ya son conceptos de estadística, debe definirse como 1 sobre n-1. Entonces, repito, 1 sobre n-1 aplica para la varianza muestral cuando tengo datos, pocos datos más bien, y 1 sobre n aplica simplemente para la varianza en forma general cuando tengo muchos datos. Pero entonces, eso sería nuestra definición de varianza. De esta manera, al tener esta cantidad elevada al cuadrado, nos evitamos este 0, en todo caso, dándonos una medida de dispersión total pero tenga presente que hasta aquí tenemos que es una cantidad que está elevada al cuadrado, es una desviación cuadrática, también se le conoce así en estadística, la desviación cuadrática media. Entonces lo que queremos es que podamos obtener una cantidad que esté relacionada con el valor promedio, que nos pueda permitir obtener cuál es el margen de error que tenemos con él y evidentemente este no está elevado al cuadrado. Entonces ahora procedemos a definir lo que llamamos la desviación estándar y esta la definimos con la misma letra pero ya no está elevada al cuadrado y esta pues tal vez sea obvio que se va a definir como la raíz cuadrada de la varianza al cuadrado. Y finalmente el error del valor promedio que sería el delta del x medios que obtenemos va a ser igual a la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del número total de datos que nosotros tenemos en nuestra práctica experimental. Tenga presente que esto es de la matemática, básicamente de la estadística, son definiciones, pero que de alguna manera estoy intentando explicar por qué se definen así. Ahora, respecto al error del promedio, este error se obtiene a partir de la definición, o más bien de la explicación que dimos en una clase pasada del error general que se obtiene cuando se hace propagación de errores. Recordemos esto. Cuando tenemos una cantidad cualquiera
que dependa de varias variables, por ejemplo x, y y z, solamente por simplificar pueden ser más que esa cantidad de datos. Recordemos que habíamos explicado que el error se expresaba por una relación como la siguiente. En términos de derivadas parciales, se hacía una suma como la que está observando aquí. Basado en estas relaciones que vamos a explicar de dónde se obtiene este error para el valor promedio. Si usted todavía no ha visto un curso de cálculo multivariable, entonces puede saltarse esta parte del video e ir hacia el ejemplo que voy a realizar después de hacer este cálculo. Si le interesa y si ya ha visto cálculo multivariable, pues puede quedarse a ver cómo se hace la operación respectiva para obtener el x promedio. Recordemos entonces, nuevamente voy a copiar la definición que teníamos para el valor promedio. X promedio viene siendo igual a 1 sobre n, la sumatoria sobre i, ya sabemos que va hasta n, entonces por escritura no lo voy a seguir copiando, de los xi. Yo lo que quiero determinar es cuál es el error de esta cantidad, la que, basado en la ecuación que acabo de escribir para delta u, delta x medio sería la raíz cuadrada de delta x medios con respecto a x1 al cuadrado por delta x1 más delta x medios con respecto a x2 por delta x2, recuerden que todo esto está al cuadrado, más puntos suspensivos. Eso sería hasta tener la suma de los n datos. Obviamente no voy a copiar eso tan largo. Me quedaría entonces, voy a seguir aquí abajo, que delta x medios sería igual, y como es más fácil simplificar todo en términos de una sumatoria, quedaría como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los delta de de la derivada de x medios con respecto a xi al cuadrado por delta xi al cuadrado. Cerramos la raíz cuadrada. Ahora, por propiedades de la desviación estándar, voy a colocar un pero. Cada uno de los delta xi aproximadamente puede considerarse igual a la desviación estándar, lo que es justificado realmente en un curso de estadística cuando se hace un análisis de la desviación estándar y sus propiedades. O sea que si hacemos uso de esto, tendríamos que delta x promedio sería igual a la raíz cuadrada de esta sumatoria sobre i de los delta de x medios respecto a xi, perdón, de las derivadas parciales, perdonen, al cuadrado por los delta xi, que son la desviación estándar elevado al cuadrado. Evidentemente la desviación estándar no tiene su índice como lo están mirando, puedo sacarlo de la sumatoria, y al sacarlo de la sumatoria y teniendo presente que hay una raíz cuadrada que va a cancelar el cuadrado al que se encuentra elevada, me queda sigma por la raíz cuadrada de la sumatoria, que es simplemente x medios. Por otro lado, si tienen presente que x medios es la expresión que tengo aquí arriba, eso es lo que vamos entonces ahora a mirar que viene siendo esa derivada. Hagámoslo aquí. Pero, otro pero. Yo quiero calcular la derivada parcial de x medios con respecto a los xi. Mire que esto es la derivada parcial con respecto a xi de x medios, que viene siendo igual 1 sobre n por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los xi, que viene siendo igual, 1 sobre n es una constante, no lo va a afectar la derivada parcial, y la derivada parcial puede entrar a la sumatoria, quedándome sumatoria desde i igual a 1 hasta n
de la derivada de xy con respecto a xy. Y yo creo que para todos es evidente que esta derivada vale 1. Esta derivada vale 1. Entonces, esto es 1 sobre n. Pero aquí sí debo hacer una aclaración. Perdónenme, realmente tengo un error de notación. Si estoy diciendo respecto a xy, aquí el subíndice es mudo, recuerden eso. Pero realmente aquí voy a colocar desde j igual a 1 hasta n de xj. Eso implicaría que aquí debe ser j y j también. J y j. Entonces, esto es cierto. Esto es igual a 1 siempre que i sea igual a j, ¿no? Esto sería cierto siempre que i sea igual a j. Para cualquier otro caso esa derivada va a ser 0, porque el x sería diferente al que estamos nosotros derivando. Entonces, si i es igual a j, solamente en un término esto va a dar 1. Y como solo en un término eso da 1, simplemente me sobrevive 1 sobre n. O sea que la derivada de x medios con respecto a xy simplemente viene siendo igual a 1 sobre n. Vamos a meter ese resultado dentro de la ecuación que teníamos para delta x medios, dentro de esta que tenemos acá arriba. Voy a colocar acá igual, puntos suspensivos para no volver a copiar eso, y lo sigo aquí abajo. Sería puntos suspensivos igual. Entonces tenemos sigma por la raíz cuadrada de esa sumatoria, que viene siendo sumatoria sobre i de la derivada que acabamos de encontrar. O sea que eso viene siendo de 1 sobre n elevado al cuadrado. Mire que esto nos queda como sigma la raíz cuadrada. Ese 1 sobre n cuadrado puedo sacarlo de la sumatoria y escribirlo así: 1 sobre n cuadrado por la sumatoria sobre i de 1, y ya les he dicho que eso da n, o sea que queda 1 sobre n cuadrado por n, teniendo entonces que cancelar este n con uno de los n's que generan el n cuadrado en el denominador, teniendo finalmente que esto es igual a sigma por la raíz cuadrada de 1 sobre n. Por lo tanto, recuerden que esto me estaba permitiendo calcular el delta de x medios. Esto viene siendo igual a sigma sobre la raíz de n. Así pues hemos demostrado la expresión que teníamos acá arriba para este error. Procedamos entonces a realizar un ejemplo. Suponga que obtuvimos las medidas de la oscilación de un péndulo dándonos un tiempo en segundos o un periodo en segundos de 2.3, 2.4, 2.3 y así sucesivamente, habiendo realizado una cierta cantidad de mediciones. Contemos cuántas mediciones son. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 mediciones. O sea que n tiene un valor de 10 para 10 datos. Entonces queremos determinar el valor promedio del periodo, que entonces sería 1 sobre 10 por la sumatoria desde i igual a 1 hasta 10 de los periodos que obtuvimos, que básicamente esto viene siendo igual a 1 sobre 10 factor de la siguiente expresión. Bueno, pido disculpas, el espacio era muy reducido, entonces me quedé muy apeñuscado al final, pero bueno, la idea es que usted entiende que cada uno de estos términos que tengo acá arriba lo estoy sumando aquí. Eso es el concepto de la sumatoria. O sea que cuando usted hace toda esta suma y el resultado lo divide sobre 10, obtiene entonces que el valor promedio viene siendo igual a 2.3 segundos. Aquí tendríamos nuestro valor promedio, pero lo que queremos es obtener
cuál sería el error de ese valor promedio. Para ello, entonces, lo primero que tenemos que hacer es realizar la suma de la varianza, o mejor dicho, hacer la respectiva sumatoria para obtener la varianza. Recordemos que nuestra expresión para la varianza está dada por esta relación que tenemos aquí. Esa es la que vamos nosotros a aplicar. Entonces, tendríamos lo siguiente. La varianza, que es sigma al cuadrado, viene siendo igual, recordemos acá, miremosla, tengo 1 sobre n menos 1. En nuestro caso, n vale 10, o sea que sería 1 sobre 9 por la sumatoria de cada uno de los valores menos el valor promedio obtenido, todo eso elevado al cuadrado. O sea que quedaría algo así. Nos quedaría entonces 1 sobre n menos 1, o sea que queda 1 sobre 9 por la sumatoria desde igual a 1 hasta n, o sea hasta 10, de los t suis menos los t promedios, todo esto elevado al cuadrado. Esto viene siendo igual, voy a hacerlo aquí abajo, a 1 sobre 9 factor de la siguiente expresión, donde como usted podrá ver, lo que hemos hecho es tener presente que el t promedio siempre aparece en cada expresión. T promedio es 2.3, por eso aparece 2.3, 2.3, 2.3, 2.3, etcétera, en todos los términos. Y el término del lado izquierdo de cada uno de los términos que tenemos sumándose y elevados al cuadrado es cada uno de los t sui que tenemos. Tengo 2.3 de primero, como vemos aquí, 2.4 de segundo, 2.3 nuevamente de tercero, 2.3 de cuarto, 2.5 de quinto y así sucesivamente. Cuando hacemos la operación que aparece ahí, hacemos las diferencias, las elevamos al cuadrado y hacemos la suma y dividimos sobre 9, el resultado viene siendo igual a que nuestra desviación estándar tiene un valor de 0.009 y eso, mire que las unidades vienen siendo de segundos al cuadrado. Luego, como queremos inicialmente la desviación estándar, la otra era la varianza, ¿no? La desviación estándar, pues es la raíz cuadrada de esta cantidad. La desviación estándar le va a dar a usted un valor de 0.09. Aquí he estado haciendo redondeos, si usted lo prueba con su calculadora. Y nos va a dar, al final de cuentas, un valor para el error que estamos buscando, el error del periodo en este caso, de 0.03, porque recuerde que para el error tuvimos que haber hecho, perdón, aquí de pronto me hice ese salto, para ir de aquí hasta aquí lo que hicimos fue usar esta relación, que sería sigma sobre la raíz cuadrada del número total de datos, que sería la raíz cuadrada de 10. Por lo tanto, el resultado que obtenemos finalmente viene siendo igual a, tenga presente que este fue el dato promedio que obtuvimos, ese es el error que acabamos de obtener, pero mire que acá hemos reportado nuestro valor del promedio con una sola cifra decimal, mientras que acá tenemos dos cifras decimales. No podemos entonces decir que aquí podemos adicionar un 0 para que sea congruente los dos datos, porque estaríamos diciendo mentira realmente, estaríamos como asumiendo que estamos, por solamente haber hecho un cálculo, teniendo una mejor precisión en nuestra medida experimental. Lo correcto vendría siendo hacer lo siguiente: 2.3 segundos más o menos, y como aquí este 3 en principio no sería lógico, usted pensará que lo redondee el 0 a un 1, no nos queda más remedio que asumir la máxima probabilidad de error, y entonces el valor siguiente más grande que podría obtenerse de error sería 0.1 segundos. Aquí repito, no hice un redondeo, lo que hice simplemente fue usar el concepto que yo denomino como el error más probable, y como tengo que reportar mi error de forma congruente con el dato que estoy midiendo, tengo una cifra decimal en las mismas unidades, entonces el 0.03 lo tengo que transformar a una sola cifra decimal
la menor siguiente que tendría sería 0.1. Entonces este último sería el valor del periodo que espero obtener, su medida más su error. Bueno, hasta aquí terminamos con este vídeo. En el próximo vídeo haremos la parte que tiene que ver con respecto a un ajuste de curvas. Particularmente introduciremos el concepto de los mínimos cuadrados. Decidí hacerlo en un video aparte para que pues no quede tan largo este video y bueno, no sea tan monótono. Entonces nos vemos en el próximo video.